Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Consulta con los especialistas. Bueno, muy contentos estamos, bienvenidos a todos ustedes, bienvenidos Gracias. al público en el programa número 7. 7. ¿7 programas ya? 7 programas siete. llevamos ya y de verdad bien contentos porque hemos tenido como una muy buena respuesta de las personas y personas que nos han escrito, que nos dan su opinión sobre los programas y que créanme que pues eso a todos nos ayuda y claro, eso pues nos fortalece como pues con las ganas de seguir aquí, ¿no? Claro. Entonces, pues amigos, como se los dije, una bienvenida. Gracias por estar nuevamente hoy con nosotros y pues presentándonos una vez más. De rapidito, el nutriólogo Felipe Herrera, un gusto de estar otra vez con ustedes y vamos a abordar un tema bastante interesante y que creo que también va a ser enriquecedor como todo los programas que hacemos. Claro que Así sí. es. ¿Qué tal amigos y amigas? El psicólogo Marín, igual muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes, como ya lo comentan, con un tema muy interesante. Quédense hasta el final. Y yo soy el psicólogo Marco y pues aquí estamos nuevamente con el gusto de acompañarlos a todos y el placer de tener aquí estos especialistas. Y su servidora, la psicóloga Gwendolyn, como siempre, agradecida con todos ustedes porque nos sintonizan. Y dando inicio a este tema, el estrés generalizado y el impacto en la parte emocional y en la alimentación. Claro. A ver, compañeros, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Cómo nos documentan con este tema que yo considero que el estrés es, yo creo que ningún ser humano Claro. puede haber en el Sí. mundo de decir, yo Yo no no sufro de conozco estrés. el estrés, o yo nunca lo he padecido, Claro. o yo no lo conozco, ¿no? ¿Qué podemos darle a la gente con este tema? Pues prácticamente la situación del estrés hay que entender que pues es algo necesario para la vida. O sea, muchas veces pensamos en estrés como algo malo, como algo que nos está afectando o nos está deteriorando, ¿no? Pero también entender que como parte de nuestra evolución y funcionamiento, pues el estrés pues ha formado parte, ¿no? Esos momentos en los cuales uno busca sobresalir de un mal rato, intentar buscar trabajo, intentar al menos, pues sí, o sea, pasar por situaciones complicadas y el factor de estrés es lo que nos empuja a salir adelante. Obviamente cuando ya hablamos de un estrés pues más crónico, constante, pues ya es que nos deteriora la salud, nos genera obviamente es el que nos lleva a trastornos. Que nos lleva a trastornos. Entonces creo que entrar por ese lado para dar a entender a las personas que el estrés no es que sea por sí solo algo malo, sino inclusive algo necesario, pero hay obviamente factores que determinan que ya un estrés de manera constante o crónica pues nos pueda deteriorar la salud, ¿no? Sí, exactamente. O sea, como ya lo hemos comentado en otros programas, incluso en lo que hablábamos el programa anterior, que era la parte de las enfermedades psicosomáticas, que igual los invitamos a ver ese capítulo, está muy bueno, y todos los anteriores, todos han estado, yo creo que muy buenos en esa parte de información. Y en todos los videos hemos comentado esta parte, que al final de cuentas, todo a nivel emocional es natural. Es como mencionaba Gwen, ¿no? O sea, la parte de que pues, no hay una persona que diga en este mundo, oye, yo jamás me he estresado, ni aunque sea poquito. O sea, todos hemos pasado y todos hemos vivido situaciones de estrés. Algunos más que otros, pero al final de cuentas es una reacción biológica de nuestro cuerpo porque es la que nos mantiene alerta, ¿no? Así Nos es. mantiene alerta, nos mantiene en nuestros 5 sentidos y al final de cuentas, como comentó Felipe también, es la parte de que te motiva. O sea, el estrés tanto puede ser bueno como puede ser malo. Bueno, en esta parte de que pues es una motivación, es un... Mantener alerta. Exacto, un mantenerte alerta, una planeación más que nada de cómo voy a hacer las cosas. Hay mucha gente que a veces lo llega a confundir el estrés con la ansiedad, pero realmente son cosas diferentes, porque el estrés, al final de cuentas, es sí, una preocupación también, a veces exagerada, pero es más que nada por cosas, vamos a decirlo así, objetivas. O sea, cosas que realmente sabes que vas a hacer. Es como si te levantas el día de hoy y tú ya tienes todo tu día planeado y al final de cuentas empiezas a pensar cómo le hago, por dónde empiezo y si alcanzaré y si no me alcanza el tiempo. Pero porque son actividades que sabes que las tienes que hacer o preocupaciones que sí son reales. Por otro lado, la parte de la ansiedad es igual una preocupación, pero eso ya son situaciones que ni siquiera sabes tú que van a suceder o no.
es preocuparse de más por cuestiones futuras, digámoslo así, o que no tienen un objetivo o una solvencia real de que esto va a suceder. Entonces también para que la gente pueda entender, identifique cuál es la diferencia entre uno y otro. El estrés es natural, es biológico, como ya mencionaba. La Algo parte necesario. exacto, es algo necesario. La parte buena, que es la que te motiva, la parte mala, que es un poquito más de lo que vamos a hablar, que es toda aquella sintomatología de nerviosismo, de preocupación, a veces buscar la cuestión del perfeccionismo en muchas cosas, y que cuando vemos que algo se nos sale de las manos o que no está funcionando como uno quisiera, pues de ahí viene la preocupación excesiva y que a veces llega a afectar, como ya mencionamos, en la parte emocional y en la parte nutricional también. Claro. Y que finalmente, si esto lo plasmamos como a la vida diaria, por ejemplo, todo lo que ahorita el público, el auditorio que nos ve, que a lo mejor está escuchando, sí es como muy importante el que ellos puedan como definir esa parte de estrés. ¿Por qué? Porque sí se puede llegar muchas veces a confundir como desde la somatización, ¿sí? Por estar en una situación de estrés, desde cómo somatizas hasta poderte llevar a cuadros de ansiedad bastante severos. Más sin embargo, sí es bien importante, yo creo que ha habido algunos programas donde yo lo he comentado, sí, que las emociones son parte de la naturaleza del ser humano, Exacto. ¿sí? Sentimientos y emociones es parte de la naturaleza. Y el estrés es parte de la naturaleza del ser humano. ¿Por qué? Porque finalmente también funciona como ese mecanismo de defensa. Aquí la situación entre que diferenciamos lo que ustedes comentaban entre el estrés bueno y el estrés malo, o entre lo que es lo positivo y lo negativo, sí, es de que muchas ocasiones no manejamos la resiliencia para saber gestionar el estrés, ¿sí? Y que el estrés, ante ese mecanismo de defensa que finalmente nos motiva para poder crear los trabajos que manejamos. Pongo un ejemplo. Sí, hay, por ejemplo, cuando están buscando algún personal en alguna empresa, que ponen que sepa trabajar bajo presión. Claro. ¿Por qué? Porque finalmente el estrés genera una presión. Entonces estamos ubicando que la vacante que a lo mejor en ese momento están publicitando, desde ya te están diciendo que es un trabajo riguroso, que es un trabajo donde se tiene que trabajar con la mente fría, donde vas a estar quizá muy activo y el hecho de hacerlo bajo presión es que estés consciente que va a ser un trabajo donde siempre vas a tener estrés. Claro. Sí, pero estamos hablando que precisamente ese es como el estrés positivo, por llamarlo de alguna manera. Cuando algún estudiante va a entrar, por ejemplo, a esta parte de exámenes, que en muchas ocasiones los adolescentes pobrecitos, sí, o sea, ahí sí, yo los entiendo, chavos, yo los entiendo, sí. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones ellos sí pasan como de un estrés demasiado natural por algo que tú ya sabes que va a venir, pero es como por la ideología que tú manejas ante ese hecho. Sí, entonces yo voy a entrar, por ejemplo, a periodo de exámenes. El chavo ya sabe que va a entrar a periodo de exámenes, pero finalmente él determina la parte de si sabe o no sabe basado en un número. Claro. Porque finalmente un número representa si repruebas o pasas. Entonces, basado ya en ese número, ¡pum! Ya es el estrés, ¿sí? Ya no es tu estrés natural por el hecho de estudiar, por el hecho de ir a hacer un examen, sino ya es el hecho donde tú ya sabes que tienes que sacar un 6, un 7 o un 10, o que necesitas el 10 para poderle pasar los puntitos a lo mejor al 6 que sacaste el mes pasado, ¿no? El bimestre pasado. Sí. Entonces llega el momento que ya se enfocan tanto en lo que se supone que tienen que sacar, que eso ya los hacen crear una transferencia a la parte de somatizar. Y al momento de crear esa somatización, ¿qué es lo que pasa? Aparecen los cuadros o episodios de ansiedad, ¿sí? Donde de pronto ya, ay, es que ya siento presión en el pecho, es que siento que ya no puedo respirar, es que estoy sudando frío, es que me siento tembloroso y de pronto pero es que es bien nervioso. Claro. Pero
aquí algo bien importante, no es el hecho de que la persona sea nerviosa, es que de verdad no nos damos la oportunidad de aprender a gestionar sí. algo que es natural de nosotros. Claro, que justamente ahí entra esa parte que a la par de que está el factor de estrés, muchas veces como nuestro cuerpo se resiste un poco a soltar ese grado de estrés, ¿cuántas veces nos les ha pasado? Que llevan toda la semana de trabajo, de muchas consultas, de situaciones pendientes, ya sea por parte de trabajo, principalmente trabajo, y que ustedes están normales, aguantan, café, salgo, café, y llega un punto en el cual baja esa situación de estrés y ¡pum! Ya me siento bien cansado, no puedo dormir, me enfermé, pero es durante el proceso posterior a tener todas esas semanas. Y a mí me ha tocado mucho vivirlo en consulta con chicos que están estudiando, que justamente es como lo comentas, güey, el hecho de que dicen, es que esta semana de estrés, inflamación, no me dio hambre, o me dio mucha hambre, pero ¿qué crees? Eran más cosas dulces, eran más cosas saladas, y que ahí ahorita vamos, atracones de comida, que ahorita vamos a hablar justamente de eso, si me lo permiten, en la parte ya como en nuestro cuerpo internamente eso cambia por situaciones hormonales, pero la cuestión es que muchas personas y mucha gente, lo hemos vivido, empieza a haber una situación más de poco control con impulsos de, por ejemplo, de comida, la situación de salud, que se llegan a enfermar después de que pasan por todo ese periodo de estrés, y que a la par pues viene a deteriorar la salud física, la salud emocional, y en parte también pues a tal vez no seguir un plan de alimentación, la gente que está como en esa idea de quiero cuidarme, pero es que el trabajo, es que la situación de mi familia, y son pues puros estresores externos que les están afectando. Pues todo eso tiene mucho que ver con esa parte. Sí, ahorita hablabas de esa parte de la resiliencia, que la gente tiene que entender que la resiliencia es la capacidad que tiene la persona para poder sobrellevar algún evento. Entonces, también se habló de esa parte de gestión. Entonces, poniendo la resiliencia y la gestión como a la par, muchas personas no alcanzan a tener esa resiliencia ni saben gestionar esa parte de estrés, y es cuando hay un quiebre. Entonces, cuando la persona se deja ganar por esa sensación de bombardeo del estrés o de las actividades que tiene que hacer, o la falta de economía, porque eso es una parte muy importante, hablar del estrés y economía, es cuando vienen estos episodios fuertes donde ya la ansiedad rebasa el estrés, donde también empieza a haber cierto tipo de trastornos por no saber gestionar el estrés. Pero sí es muy importante saber cómo me siento yo como persona cuando se me ponen diferentes actividades que tengo que realizar y qué tanto es lo que alcanzo yo a realizar. Muchas veces yo con mis pacientes es esa parte de saber, a ver, qué es lo que tienes que hacer durante el día o qué actividades tienes que hacer para que ellos alcancen a identificar con qué sí pueden y con qué no pueden. ¿Qué controlan y qué no controlan? Así es, porque muchas veces se quieren aventar actividades todavía más cuando saben que ya el tiempo no les alcanza, cuando saben que no tienen esa parte de capacidad para abarcar tanto, y que ven que lo que pueden manejar les va a disminuir bastante el estrés, esa presión que sienten, esos cambios de humor, la angustia, la ansiedad, es lo que a ellos los va a mantener más tranquilos. Yo generalmente con mis pacientes, cuando veo que tienen mucha actividad, les digo, necesitas gestionar tus tiempos, necesitas delegar responsabilidades con lo que tú puedas, y si tienes que hacer algunas otras cosas y si hay alguien que lo pueda realizar por ti, órale, sí le vas a invertir a lo mejor un poquito más de dinero en lo que empiezas para poder contratar a alguien que te apoye. Y es esa cuestión de, le digo, sí, a lo mejor te vas a presionar porque vas a trabajar más o vas a ganar menos, pero no vas a estar presionado porque tienes que hacer esto y al mismo tiempo tienes que hacer lo otro y luego tienes que hacer lo otro. Yo ahí les tengo, perdón, Marín, una pregunta con respecto a eso. ¿Por qué a veces muchas personas, y no es como para dar un diagnóstico en una consulta gratis, ya hay muchas cuantas, y ahorita pasamos la cuenta. No, pero la parte de por qué a veces es tan complicado separar esas situaciones, como lo decía ahorita aquí Marco, de
es que hay gente que queremos hacer todo o quieren hacer todo al mismo tiempo y dicen, no manches, es que necesito más horas, o es que, ¿por qué me cargo tantas cosas que Así al somos, final, así somos. digo, no las puedo gestionar? Y esa parte es como trabajar también desde la terapia cognitivo-conductual en esas oportunidades tal vez que yo como persona digo, chingas que quiero hacer esto, pero es que tengo también esto, pero no quiero gastar dinero en pagar esto, porque, y si me quedo sin esto, o sea, ¿qué es lo que podría afectar en esa parte? ¿O por qué lo hacemos? Precisamente ahorita que es esa pregunta, Felipe, era lo que yo quería complementar con lo que estaba diciendo Marco. Hay muchas situaciones a nivel ya psicológico, digámoslo así, como un diagnóstico, digámoslo así, algún tipo de trastorno. Ahorita uno principal, podemos hablar de una persona obsesivo-compulsiva, por ejemplo, que a lo mejor sí puede sonar quizás muy fácil el decir, o nosotros, por ejemplo, en terapia, para un paciente, quizás manejarlo como lo dice Marco, ¿no? A ver, ¿cuáles son tus actividades durante el día? ¿Qué si puedes, qué no puedes hacer? A ver, vamos a hacer un cronograma, vamos a hacer un calendario y cosas así. Pero también hay que entender que hay muchas personas que manejan otro tipo de sintomatología que evitan precisamente que la persona a nivel cognitivo lo puedan entender. Es como, por ejemplo, la semana pasada, en una de las clases de la especialidad, estaban hablando sobre la cuestión de la depresión. Entonces decían, ¿en qué momento la terapia cognitivo-conductual sí se puede trabajar con una persona depresiva? O sea, una depresión leve, por ejemplo, una depresión ya mayor. Y decía la especialista, lo que pasa que cuando es una depresión leve, sí se puede abarcar desde la parte cognitiva, porque la persona lo va a alcanzar a entender. La persona lo va a alcanzar a dimensionar y observar. Pero cuando ya estamos hablando de una cuestión psiquiátrica, de una depresión mayor, por ejemplo, de una persona que necesita sí o sí algún tipo de medicamento para llevar esa regulación fisiológica, dice, no le vas a poder entrar por la parte cognitiva. O sea, por la parte cognitiva no le vas a poder entrar para nada. Pues no hay un razonamiento. Porque ya está centrada, bueno, porque ya está catalogada como parte de un trastorno. De un trastorno, porque exacto. es importante como también que la gente sepa el diferenciador de lo que son los episodios depresivos y lo que ya es un trastorno depresivo. ¿Cómo es el episodio depresivo? Los episodios depresivos, todas las personas también lo hemos llegado a pasar. En cualquier momento y duran quizás hasta poco tiempo. Cualquier momento. Y a lo mejor me atrevo a comentar sobre todo en las mujeres cuando de pronto están en su periodo. Estos cambios hormonales, de lo cual creo que también ahorita nos va a documentar un poquito también de esa parte, cuando de pronto tienen como mucha carga, a lo mejor en es que trabajo, es que la casa, es que la ropa, es que los hijos, el ejercicio. Entonces, de pronto eso sí genera un estrés mayor. O sea, porque finalmente es el hecho donde te mentalizas, donde tengo que poder con todo. Entonces, tú ya te echas encima la parte de tengo. O sea, porque ya lo conviertes en parte de tu responsabilidad en lugar de delegarlo, ¿no? Y decir, o sea, a ver, mi amorcito, mira, ven, o sea, vamos a hacer equipo en esto para que, bueno, de una de otra manera puedas quedarte más tranquila. Pero sobre todo en las mujeres, usted sabe que finalmente el estrés es una parte importante de elevación del cortisol. Claro, también. ¿Sí? Entonces, eso es lo que puede provocar los episodios depresivos en las mujeres. Hablando a lo mejor ya desde la parte como más biológica, más sin embargo, a lo mejor lo transfiero, por ejemplo, a un episodio depresivo de un niño, ¿sí? Porque perdió su lápiz favorito, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese lápiz le gustaba mucho, porque ese lápiz, es más, no le sacaba punta porque no quería que se le acabara, que se le gastara el lápiz, porque lo estaba cuidando mucho y de pronto ese lápiz se le pierde. Entonces el niño empieza a crear sentimientos de nostalgia, de desesperanza. Es un duelo al final de cuentas. Así es. Entonces, ante ese proceso estamos hablando de cuáles son los episodios depresivos y qué es lo que ya forma parte de un trastorno depresivo, que eso finalmente ya se centra a nivel sistema nervioso. ¿Sí? Exactamente. Entonces es ahí cuando ya requerimos de medicación y es ahí cuando ya el paciente
ya no alcanza. O sea, tú vienes y le dices al paciente, échale ganas. Y el paciente así de... Pero ¿cómo le hago? O sea, si fuera por ganas... No chingues, o sea, Sí, Ganas todo el tiempo, lo estoy pero... intentando Sí, así desde es. antier. Sí. desde antier, o sea, si fuera por ganas, prometo que nadie pasaría por este tipo de situaciones, Claro, ¿no? y es que es lo que habíamos hablado en algunos episodios anteriores, que esa mentalidad de muchas personas como de, es que tú puedes, échale ganas, no sabes realmente lo que yo estoy viviendo. Y en el área nutricional se maneja mucho esa parte de que es que sí se puede, es que hace esto, haz lo otro. Pero si ya la parte de la conducta psicológica y ese factor de estrés el paciente o la persona no lo puede canalizar, pues hay que tomar en cuenta que hay esas alternativas, tal vez de terapia psicológica o ya de irnos a un grado más de una terapia psiquiátrica. Ajá. Sí, Entonces, esa parte ahorita con respecto a lo hormonal, sí es un factor importante en cuestiones, por ejemplo, a nivel de por qué me da más hambre, es que por qué de repente se me quita el hambre, porque hay que entender que a nivel fisiológico nuestro cuerpo, y lo hemos hablado siempre, sabe qué hacer. O sea, el cuerpo, si lo truenas puede ser por una enfermedad, si llega a haber un cambio importante ahí puede ser por algo que ya internamente está fallando, pero el cuerpo busca constantemente algo que se llama homeostasis, que es el equilibrio. Por mucho factor que tú tengas de estrés, va a tratar de regularizarlo. Pero ahí es donde viene esta parte que mencionaban de esta moleculita como el cortisol, que se relaciona como algo malo también, al igual que el estrés, lo que hablábamos ahorita, cortisol, y la gente luego cortisol, sobrepeso, cortisol. Por eso no bajo. Por eso no bajo, el pinche cortisol. Y les digo, no es que la realidad, que el cortisol no es el problema. Sí puede traer situaciones a nivel, obviamente, digamos, hormonal, como lógico o fisiológico, pero no es que sea el detonante principal, aunque si esta parte del cortisol está demasiado elevado, pues sí empieza a hacer alteraciones en nuestro organismo. Por ejemplo, una de las enfermedades más comunes con el cortisol cuando no hay un control es la resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina como tal sí trae complicaciones a nivel de no poder perder peso, que realmente el paciente es que te lo juro, mira mi dieta al 100%, ejercicio y no bajo y esto. Ok, ya hay este problema, pues ya con la alimentación y el ejercicio no va a ser posible solamente. Hay que empezar a meter algún medicamento, hay que llevar también alguna terapia psicológica, si muchos factores o estresores tuyos, pues no los puedes controlar. Entonces la parte nutricional y esa parte también del factor de estrés, pues tiene muchísimo que ver, porque nos encontramos en consulta mucha gente que le digo, el principal problema tuyo a veces no es ni siquiera lo que comes o lo que no comes, sino que internamente y mentalmente esa parte del factor de estrés ya crónico constante, pues ya te está imposibilitando ver cambios. Y no es nada más, échale ganas, deja quitarte las tortillas, toma más agua, vete más tiempo al gimnasio, porque si de por sí ya hay factores externos que le están afectando, pues ahora que el nutriólogo le diga, pues ahí nos vemos con las tortillas un mes, ahí nos vamos 2 horas al gimnasio, pues va a detonar más. Y eso es difícil hacerle entender a una persona, se los juro, muy complicado, que intenta hacer lo mejor que se pueda por bajar. Me toca ver gente, y de hecho, recomendación, no me vayas 2 semanas al entrenamiento. No, ¿cómo? Pues si todavía ves que no bajo y no voy a ir a ejercitarme, pues menos. Necesitas tomar un descanso para que eso también. El ejercicio, y eso tómenlo todos en cuenta también, ¿qué es lo primero que pensamos cuando vamos al gimnasio? Mucha gente al hacer ejercicio es que te distraes, te desestresas, te relaja. Y les digo, no, el entrenamiento en cualquier ámbito es un estresor. El cuerpo se estresa al momento de ejercitarse. Sí, obviamente terminas después pues cansado y dices, ay no, qué padre y estoy relajado. Pero hay que entender que el entrenamiento en cualquier ámbito es estrés para el cuerpo. Si estoy estresado de todas estas cosas y aparte le doy estrés con 2 horas de ejercicio, el cuerpo no va a responder. Y es algo que mucha gente no comprende. Es que si no bajo 1 hora de gym, pues me voy 2. Es que si no bajo con 2 horas de gym, pues en la tarde a ver me voy al Zumba, me voy a correr. Y es algo que en lugar de ayudarle al cuerpo, pues lo estás fregando más y menos vas a avanzar. El famoso estancamiento, es que ya me estanqué, por menos, más que haga, por más que lleve mi dieta al 100, que me vaya al gimnasio más tiempo, que haga más actividades, de ahí ya no se va a pasar
porque evidentemente el cuerpo ya está estresado. Y hablamos de ese estrés del físico del mismo cuerpo, ese cansancio del cuerpo. Y obviamente en lo cognitivo, pues también no es un rendimiento ni estar conscientes de lo que está pasando con el cuerpo. Sí, Claro. qué bueno que tocas el tema, Marco, de la parte cognitiva, porque sí hay que tomarlo muy en cuenta, porque todo esto no solamente se siente a nivel físico, o sea, la parte de la fatiga, de que no sé, hoy no me quiero levantar, no me dan ganas, o no estoy rindiendo en mi trabajo, en mis actividades diarias, sino que en la parte cognitiva sí hay una cierta alteración, incluso en la concentración, o sea, uno puede estar, como diríamos vulgarmente, neutral, así simplemente, viendo la vida pasar y ni nos damos cuenta, ¿no? O sea, pasan tantas cosas enfrente que no sabemos ni qué sucede, entonces... Pasa una mosca y tú todo así bien. Sí, exacto, entonces bien sí ido. hay una alteración en la concentración, en la memoria, en el aprendizaje, y que obviamente todo esto conlleva el bajo rendimiento. Nada más retomando un poquito ahorita con la pregunta que me hacía Felipe, sí hay que entender... Perdón. No, más Ya para... nos fuimos media hora. Media hora después. Pero ahora sí te contesto lo que me preguntaste. Sí, o sea, nada más para complementar esta parte, sí hay que entender que hay otros factores a nivel, digámoslo así, psiquiátrico que también afectan, porque yo bien puedo crear un plan. Imaginemos, yo le creo a un paciente con un trastorno obsesivo compulsivo de, a ver, vamos a hacer un cronograma de actividades para que manejes bien tu día. Y a lo mejor me va a decir, ok, pero ¿va a ser en base a qué? O sea, ¿quién lo va a hacer, tú o yo? No lo vamos a hacer entre los dos. No, es que lo que pasa es que yo solamente sé cómo me organizo, mis tiempos. Yo ya y sé. yo ya sé, y es que no quiero que me muevas aquí porque a mí me gusta más cómo se ve de este lado que de este otro. Entonces son factores bien importantes que no te dejan avanzar en esta parte cognitiva. O sea, no difícil, pero sí es complicado hacer ver o hacer entender o regular esta parte que le pueden beneficiar al paciente. Claro. Entonces, sí hay tipos de trastornos o sintomatologías que en verdad sí juegan un papel bien importante, más que nada en la evolución que pueda tener. O sea, simplemente una persona con baja tolerancia a la frustración, o sea, con cualquier cosita, lo vemos desde los niños, desde la parte, no sé, se está comiendo una paleta, se le cae y comienza a llorar. Cuando uno puede decir, ay, tan simple, de la levanto, una limpiadita o una remojadita y otra vez, ¿no? Pero es la parte de que incluso desde los niños sí se maneja mucho la parte de la irritabilidad, del estrés, y los niños también, y que los niños no saben cómo controlar esa ¿Cómo parte. gestionar ¿Cómo esa gestionar? parte? Sí, porque todavía no identifican la emoción. En una ocasión me preguntaban por ahí unos amigos que invitaron a hacer grabar un podcast como este, me preguntaban ellos, dice, a ver, Marín, ¿por qué crees que ahorita los niños, o bueno, los adolescentes, que manejan esta parte que la generación de cristal y todo eso, ¿por qué crees que realmente actualmente los adolescentes como que no toleran, como que son menos tolerantes en esta parte que uno, exacto, que uno en esta parte de la frustración? Entonces yo le decía, mira, son muchos factores a nivel evolutivo, pero también tiene que ver mucho la parte de la crianza. Le digo, ¿por qué? Le digo, ahorita está muy sonado el tema, y a lo mejor puede ser incluso hasta un buen tema para un programa, la parte de la crianza respetuosa. Una es la crianza positiva y otra es la crianza respetuosa. Pero lamentablemente los papás en esta parte de la crianza respetuosa son muy permisivos en esta situación. Entonces, si por ejemplo a mí, digamos, no me enseñaron a manejar esa parte, veo a mi hijo que comienza a llorar, comienza a gritar, y yo me quedo así como que, chini, ¿qué hago? O sea, como que, es que eso no me lo enseñaron, y el celular. Sí, pero ya no llores. Sí, exacto. Ya, mi No, niño, y esta ya. parte, creo que el niño también, como lo dice, se vuelve de cierta manera como manipulador con el Aprenden papá, a controlar. Aprenden a controlar Al adulto. al adulto. Entonces, sí es como esa parte de que, como no dejas que lidien con la frustración, me imagino, pues solamente el niño o hasta el adolescente o hasta el adulto, pues ya sabe cómo manejarte, ¿no? Ya sé que si le digo esto, pues va Ya, a torcer con el eso, brazo sí. y lo genera. Algo que yo he visto aquí en el consultorio es que de 10 niños que llegan a consulta, 9 niños vienen por problemas conductuales. Entonces, estos Y con niños... estrés. Mucho estrés. Y con mucho estrés. Entonces, ¿podremos hablar de estrés neonatal? Esta parte del estrés ya viene desde herencia o desde el vientre Sí, de la también se madre. puede heredar. Perdón.
Porque estos niños que ya vienen con problemáticas desde la gestación, es cuando nacen y el tipo de crianza, pues obviamente ya viene muy revolucionado. Yo siento que una frase que todos los papás hemos tenido es que a mi hijo no le falte lo que a mí me faltó. Y yo creo que ahí está mucho el error. Y precisamente como lo platicas tú, estas generaciones o la llamada generación de cristal, están tan acostumbradas a tener las cosas En el momento. obtener las cosas rápidas que precisamente videos de redes sociales son reels y son cortos, porque un adolescente, un niño no te tarda más de 5 minutos viendo un video, sino que es rápido y cambias y cambias y cambias. Y esta parte, igual, redes sociales, tenemos un programa que por ahí estuvimos hablando sobre esta gestión de cómo llevar redes sociales y lo que implica. Por ahí vayan a verlo. Y regresando a esta parte de los niños que llegan al consultorio, donde llegan con esta parte de niveles de conducta, donde se ponen al nivel del papá. Sí, exacto. Entonces, el niño es, de ahí viene el famoso trastorno del niño emperador, o el síndrome del niño, perdón, sí es síndrome, no trastorno, síndrome del niño emperador, donde el niño es el que manda y el que tienen que obedecer todos los demás. Y de ahí los problemas de conducta con compañeros, con maestros, porque no respetan reglas, porque no respetan límites, porque no respetan a un adulto. Entonces sí tiene mucho que ver desde el vientre, el cómo el niño empieza a desarrollarse en su infancia. Y obviamente llegas en la adolescencia y ¿qué es lo que pasa? O sea, tienes adolescentes que tienen cero tolerancia a la frustración. Pero aquí hay una situación, a ver, compañeros, yo tengo como, a lo mejor quizá, no sé, puedo yo estar equivocada, pero desde la parte social. O sea, si yo me traslado como un poquito como a esta parte, no sé, de generaciones, a, quiero como visualizarlo de esta manera. Si yo pregunto, por ejemplo, de cómo fue educado su abuelo, cómo fue educado tu papá, cómo fuiste educado tú. Entonces, estamos ubicando que son generaciones que fueron educados desde una forma diferente, donde de verdad sí te manejaban mucho la parte como la responsabilidad afectiva, que en aquellos entonces no se manejaba así, o no tenía ni siquiera nombre, donde de verdad te inculcaban la parte de los valores y la responsabilidad precisamente a personas que por su misma creencia, el hecho de tú llegar a una casa con permiso, gracias, hasta luego, o sea, como lo más básico, ¿no? Pero yo hoy en día sí alcanzo yo a ubicar algo y me llama mucho la atención, ¿no? Yo puedo entender, por ejemplo, basándome a mis abuelos, a lo mejor la parte de cómo ellos fueron educados. Entonces ellos fueron educados donde trabajaron desde muy niños, ¿sí? Donde aparentemente pues un niño no tiene que trabajar. Hoy en día dicen, hoy un niño no tiene que trabajar porque él tiene que disfrutar su infancia. Claro. Entonces, no hay que causarle estrés. Así es. Entonces ubico como por ejemplo la educación que mis abuelos le dieron como a sus hijos, donde a lo mejor quisieron como no repetir esas cosas que quizá repitieron con ellos, pero al final hubo quizá algunas otras carencias que para ellos probablemente pues generaban esos niveles de estrés. Si yo me traspaso a la parte cómo me educaron a mí, a unos papás que finalmente quisieron que no me complicara la vida, ¿no? O sea, y estoy hablando, ya tengo más de 40. Entonces, entonces, por ejemplo, yo ubico como esa parte, ¿no? O sea, donde quizá ya la ideología de mis papás para conmigo fue como la parte de brindarme de acuerdo a sus posibilidades,
pero que también al mismo tiempo fue como inculcarme la parte de los valores, de la responsabilidad, de tienes que trabajar y demás. Hoy en día de verdad, manejamos ideologías precisamente basadas a una crianza respetuosa, a una crianza positiva o crianza con amor, que para mí son estrategias como muy buenas, pero siento que no están como bien enfocadas. Exacto. ¿Por qué? Porque quizá por quererle dar la libertad a que el mismo niño decide que pueda ser él, porque no tiene que perder su propia identidad, considero que se ha creado como tanto el permiso que a lo mejor los papás no se están dando cuenta que hoy los adolescentes en esta generación de cristal viven más estresados de lo que quizá yo pude haber vivido, o inclusive lo que tu papá pudo haber vivido o lo que tu abuelo pudo haber vivido. ¿Por qué? Porque en esa parte permisiva, hablo por ejemplo de un adolescente que pueda pasar 4 horas en un videojuego, ¿sabes cuál es su estrés? El no poder pasar La De misión. nivel. la misión, el nivel. Yo también lo tenía, pero no me acuerdo de así estar todo el día pegado en la pantalla, ¿no? Pero sí son factores. Sí, cierto. Entonces, por ejemplo, ya hablamos como de, mencionaba Marín, el proceso evolutivo, pero que también el sector social o la construcción social, Sí, también a dónde ha llevado, también, por ejemplo, a que un estrés de ser parte de la naturaleza de ti se convierta en un estrés generalizado crónico. Se Exacto, maximice. y esa parte también yo creo que tiene que ver con el episodio que hablamos de redes sociales, porque la influencia de las redes sociales en lo que queremos lograr, la situación simplemente ahorita con respecto a formar una familia, a las mujeres en el caso de es que ya son 30 años y no me he casado, es que ya, no todas, tampoco voy a generalizar. Doc, en algo más simple, el estrés que puede provocar, por ejemplo, en una chavita, el outfit. El estrés que te genera tan solamente, ya ni siquiera es el elegir el outfit del día. O sea, ya es, quiero este outfit y no paras hasta que no lo encuentras. Claro. A todo lo que da ahí. Ajá, pero esa es parte sí también de entender esa situación, como dice, de que muchas de las personas o muchos vivimos actualmente también en ese instinto de querer más o de querer tener más y de tener que a veces comparar vidas, comparar situaciones que ya te generan al final un estrés a ti, ¿no? Porque ¿por qué si él lo tiene, yo no lo tengo? Pues yo también lo quiero. Y en un adolescente pasa lo mismo, o sea, la otra vez veía un video, creo que era terapeuta, el chico que decía es que mucha gente quiere mandar a sus hijos a escuelas privadas porque posiblemente pues tenga más oportunidades, se rodee con gente que pueda tener un poquito más de cultura, capacidad y todo. Y no lo quieres mandar a la escuela pública porque se rodea de gente que posiblemente tenga malas intenciones y todo. Que lo vayan a influenciar. Ajá, que lo vayan a mal influenciar. Pero ¿qué pasa con el chavo que entra a una escuela como tal privada y que ya la persona, el amiguito, ya trae el nuevo teléfono, ya trae la nueva tablet? Obviamente a ti te va a generar esa parte de que, es que papá, yo quiero también eso. Y uno lo ve como que, pues va a estar mejor educado, yo creo, con ellos, ¿no? Pero empieza a ver también más carencias y el niño empieza a ver más situaciones que tal vez tú como papá, el esfuerzo más grande que hiciste fue mandarlo a esa escuela para que se capacitara más. Pero ahora friégate, le tienes que comprar la tablet, tienes que comprar el teléfono, porque el niño ya se está comparando con el otro. Lo tienes que poner al nivel de todos ellos. Y en el caso de la escuela pública, pues puede estar, que también en las dos, pero en la escuela pública puede estar más acercado a la libertad, al libertinaje, al que hay papás que no son tan responsables con ellos, y es que, ¿por qué a mi amiguito sí su papá lo dejó ir a tal lugar? ¿O por qué él sí tiene más libertad de dormirse más tarde? Y ahí ya son contras que a veces en el niño, o hasta en ti como papá, pueden generar factores de, pues también de estrés, ¿no? O sea, en esa comparativa. Y es que bien lo dijiste, o sea, a través de las generaciones que han pasado, lo que se perdió fueron los valores. O sea, yo soy de las personas que digo, si como persona tú no tienes valores, desde ahí estás mal. Porque realmente no hay una transmisión o que te hayan transmitido una responsabilidad.
para poder, una responsabilidad afectiva, Ujú. para poder seguir con personas, convivir con personas, perdón, para poder trabajar en equipo en la sociedad, Ujú. porque simplemente te estás individualizando. No tienes valores, esa parte de, hola, buenas tardes, ya llegué, hola, nos vemos, Sí, el educación. saludar, sí, esa educación que uno se Y tiene. el estrés que es a veces para algunas personas, como, perdón que te interrumpa, el simple hecho de saludar. Sí. O sea, ay, no, vámonos por otro lado porque a mí me estresa saludar a la gente. Hay, ¿De verdad? hay mucho chavito que llega y... Felipe en el gym. Digo, Ah, no volteaba a Se ver a llama nadie, ansiedad ¿no? social. Pero no. Hay mucho chavito que llega y, o sea, tú pasas y le buenas tardes y no te contestan. Y es como esos pequeños detalles que se han ido perdiendo en la sociedad. Y sí, evidentemente vienen a afectar y nos vienen a causar más estrés, no se diga las nuevas generaciones. Claro. Bueno, así es. Sí, que al final de cuentas hay que considerar mucho esta parte, como ya mencionamos, de las nuevas generaciones, de la parte de la crianza, de los factores de riesgo, la cuestión social, como mencionaba Gwen, y al final de cuentas todo lo que puede generar desde, incluso desde, como hablamos, o sea, desde el embarazo, desde niños, cómo va evolucionando esta parte y cómo día a día o hasta el día de hoy sí vemos a muchas personas con estrés, o sea, para que sepan un dato, o sea, fíjense, México ahora sí que es de los primeros lugares en puras cosas malas. Si hablamos, por ejemplo, de obesidad infantil y en la parte México. del estrés ni se diga México, o sea, le estamos ganando a Estados Unidos y a China, primer mundo, pero en la cuestión del estrés y principalmente el estrés laboral, ¿no? Que es algo que yo creo que también afecta muchísimo en la parte, pues a todos, estamos hablando de un 3/4 partes, 75% de la población en México que padecen estrés, y todo esto así rápidamente para comentarlo, se ha generado más desde la pandemia. O sea, a partir del 2021 para acá se generó mucho esta parte a partir del confinamiento, de los 2 años que duró, por así decirlo, la pandemia, y todas las consecuencias que esto trajo. O sea, estábamos hablando desde los niños de preescolar que no pudieron ir a clases y que era la clase ver un video en la televisión, y que sí falló mucho la parte de la interacción social. O sea, había niños que no hablaban, había niños que perdieron esa parte del lenguaje, que no lo pudieron desarrollar Los niños adecuada. conocidos como los niños COVID. Exactamente, que no pueden desarrollar esta parte, y pues uno como adulto, a lo mejor algunos perdieron empleo, también la parte del deceso lamentable de algún familiar, o ellos mismos se enfermaron o llevaron a alguna situación complicada, y pues obviamente esto trae hasta la parte del estrés postraumático que puede generar al estar involucrado en una situación así tan fuerte para una persona. El estrés colectivo realmente se generó con esta parte de la pandemia y sí, esa parte de autolesionarse también por no aguantar o no saber cómo gestionar ese esa estrés. situación. De hecho, ahorita yo ya estoy muy estresado porque ya se nos va a acabar el tiempo. Pero bueno, creo que ahí sería bueno, pues dar alternativas, ¿no? No tal vez como de alguna forma como una consulta ni nada, pero sí, pues me gustaría que tal vez cada uno diera unos 3 puntos importantes que consideren para pues manejar estas situaciones. Del lado de la alimentación yo les diría que el generar, el tener obviamente estrés, hay que entender que es algo pues natural de nuestro cuerpo, hay que saber canalizarlo. En el aspecto de la nutrición siempre les digo, enfóquense en que su alimentación se maneje de manera adecuada, que entiendan también que una situación de avance en cuestión de alimentación es ya comer un poco más de verduras, ya hice 3 días a la semana ejercicio, ya pude mejorar mi relación con el agua, porque a veces llegar a la valoración y pensar solamente en que tengo que bajar de peso, en que tengo que ver cambios en mi abdomen, en el que tiene que bajar mi grasa, desmotiva al paciente cuando no nota esos cambios. Y siempre les he dicho, una situación importante es, tomas más agua, fines de semana ya no te excedes, tienes una mejor relación con la comida cuando estás con tu familia, ya avanzaste. Entonces, siempre quedarse con esa idea en cuestión de alimentación y en ejercicio, tranquilos. El proceso del entrenamiento se debe de disfrutar. Si estás yendo a hacer ejercicio presionado porque tienes que hacerlo, porque no hay de otra, tal vez eso va a generar más desgaste y más problemas que beneficios.
Sí, igual como comentarios o recomendaciones así tan simples para que lo tomen en cuenta, claro está, la parte de la consulta, ¿verdad? La consulta de la terapia psicológica, porque al fin de cuentas aquí lo que nosotros enseñamos es la parte de crear hábitos saludables también, desde la parte nutricional, desde la cuestión del sueño o los hábitos de sueño también. Ya en la parte terapéutica, pues obviamente entra mucho el entrenamiento, ya mencionaba en otros programas la parte de la regulación fisiológica, esta cuestión de los ejercicios de respiración, la parte física o cómo mantener esta regulación, ¿no? Y también ya a nivel cognitivo, a nivel conductual, pues es el crear estrategias o entrenamientos, obviamente, para poder atender esas necesidades, buscar realmente, identificar realmente qué es lo que más me estresa, qué es lo que no puedo controlar, qué es lo que más me altera y cómo manejar situaciones e incluso a través de habilidades sociales, porque también es bien importante el entrenar esta cuestión de la habilidad social, el tener las redes de apoyo, principalmente para todo este tipo de situaciones y más que nada el buscar ayuda. Yo siempre recomiendo esa parte, ya cuando sientas, ya cuando veas que ya sobresale de tus propias capacidades, siempre es buscar ayuda sí o sí. Así es. Bueno, yo también como recomendación, más que consejo, porque evidentemente los psicólogos no estamos para aconsejar, estamos para recomendar y guiar, sí es aterrizar las ideas que uno tiene y saber gestionar esas ideas, porque una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real. Entonces, si tú no sabes cómo gestionar y cómo aterrizar esa parte de ideas, aquí estamos los especialistas para poder apoyarte. Pero sí va a ayudar muchísimo el saber aterrizar ideas Claro. y quedarnos como en esa realidad, porque si nos vamos a lo que pudiera ser, vamos a seguir estresados y nos vamos a estresar más porque Todavía no más. podemos hacer las cosas. Claro. Así es. Yo te quiero hablar a ti que padeces estrés y que quizá a lo mejor tu cuerpo está teniendo una sintomatología que quizá ni siquiera tú mismo entiendes. ¿Sí? Es importante el hecho de que interiorices en ti, ¿sí? Crear respiraciones profundas que te pueden ayudar a relajarte quizá en ese momento. Al momento de tú hacer esas respiraciones profundas, oxigenarás tu mente, oxigenarás tu cerebro y podrás ver tu panorama de una forma totalmente diferente, llamándolo como una alternativa emergente. Sin embargo, como lo acaban de decir mis compañeros, sí, es importante también acudir con un especialista. Cuando de pronto ya no sabemos qué hacer, cuando tenemos ese agotamiento, cuando de pronto ya ese estrés, nos pasa situaciones de ansiedad o cuadros de ansiedad que quizá ya no tenemos el control. Mas, sin embargo, sí es importante el decirte que te entiendo por la situación por la que puedes llegar a estar pasando en este momento, pero también decirte que hay muchas opciones y muchas alternativas para que puedas estar bien. Pero, chicos, se nos acabó el tiempo. Nos quedamos con ganas de un segundo Una segunda parte. Les prometemos que la siguiente temporada. En la siguiente temporada yo creo que hay que retomar las segundas partes que quedaron pendientes. Pero algo bien importante decirle a la gente, de verdad, suscríbanse al canal, por favor. Nosotros estamos totalmente abiertos a todas las críticas constructivas, de las mejoras que nos puedan dar, temas que quieran saber. Claro. Estamos en total apertura. Claro. Y esperar también que posiblemente pues vamos a empezar a tener invitados, que eso es también algo ahí que tenemos en mente. Sí. Entonces, es algo que se está horneando. Se está cocinando. Y se trata de que esto sea más enriquecedor, para todos ustedes y nosotros. Así es que se despide su amigo el nutriólogo Felipe Herrera. Hagan ejercicio, coman frutas y verduras. Gracias amigos y amigas por estar aquí con nosotros, por quedarse hasta el final de este video. El psicólogo Marín, gracias por sintonizarnos y nos vemos en un próximo video. Y el psicólogo Marco, nos estamos viendo en el siguiente video. Y como siempre, es un placer compartir este set con todos ustedes y con todos ustedes que nos ven. Entonces nos vemos en la próxima, en la consulta con los especialistas.